Bienvenidos a una nueva emisión de Círculo Rojo TV, un programa donde a través de miradas, pareceres e información podemos entender y comprender mejor los vericuetos del poder. ¿Cómo anda Analía? ¿Cómo anda Mariano? Muy bien, ¿Qué tal? Buen Facundo, día, ¿cómo un estás gusto. vos? ¿A quién tenemos hoy de invitado, Ana? Hoy tenemos a Oscar Cachi Martínez, abogado, diputado nacional, mandato cumplido, dirigente del Frente Renovador, actual diputado provincial de Santa Fe. ¿Cómo estás, Cachi? Buen día y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar con ustedes y su audiencia. Cachi, cuando leía tu biografía para entrevistarte hoy, me enteré que en el año 1994, cuando tenías apenas 23 años, resultaste electo diputado provincial, convirtiéndote en el legislador provincial más joven de la historia de Santa Fe. ¿Qué recuerdo conservás de esa época y de esa experiencia que te tocó vivir? Bueno, esencialmente que creo que para la formación de un dirigente fue una experiencia extraordinaria. Creo que justamente ahí uno aprende que en los ámbitos parlamentarios eh, radica el más democrático de todos los poderes, y realmente uno ahí entiende la importancia de la construcción de consensos, y para mí fue una experiencia muy valiosa, ¿no? Eh, bueno, hoy con unos cuantos años de más, eh, realmente creo que me forjó y me formó esa experiencia muy joven, donde realmente conviví con legisladores de mucha valía y la verdad que la recuerdo con mucho cariño. En ese momento el justicialismo estaba en un proceso de renovación y la verdad que para mí fue un enorme desafío representar a todos los jóvenes que en aquel momento justamente estábamos planteando la necesidad de que el justicialismo hiciera ese recambio generacional que bueno, que llevó un tiempo, pero que finalmente con el paso del tiempo se fue consolidando. Cachi, vos iniciaste tu carrera en el peronismo y cómo fue el proceso antes de llegar a legislador. Bueno, yo soy parte de una generación que vio los albores del retorno a la democracia y que, digamos, se forjó en su vida democrática en un contexto donde pudimos votar. Y la verdad es que, bueno, yo creo que somos de la generación que justamente se crió en este ámbito. La verdad que fue una experiencia enorme la vuelta a la democracia, la participación de los jóvenes. Y creo que, bueno, a partir de ahí nosotros teníamos la idea de que, bueno, solo con democracia se podía comer, educar, eh, los eh, principios y los valores que abrazamos era claramente de entender que a partir de este sistema podíamos resolver todos los problemas de la Argentina. Han pasado muchos años, yo creo que el sistema se ha ido consolidando, en cada elección ha habido cada vez mayor participación, pero no es un logro que no debamos custodiar, ¿no? Y creo que existen en este desarrollo democrático de la Argentina temas pendientes, como son las desigualdades económicas, sociales y territoriales, que creo que son la materia pendiente de nuestro sistema, y es responsabilidad esencialmente bueno, de los dirigentes poder eliminar esas asimetrías que hoy, digamos, nos ponen en esta situación de mucha interpelación social. Así que me parece que ahí hay que trabajar mucho, y más en este contexto donde tal vez esta pandemia nos sirva justamente para repensar la Argentina, para repensar en el caso de Santa Fe nuestra provincia, y para repensar una sociedad más justa desde el punto de vista social,
más próspera desde el punto de vista económico y más autónoma desde el punto de vista político. Cachi, antes en la previa hablabas un poco del tema de que esta pandemia nos dio la oportunidad de repensar el federalismo en Argentina. Y vos tenés ahora un proyecto sobre el traslado del Congreso Nacional a Rosario. ¿De qué se trata ese proyecto y cómo encaja en esta mirada de una nueva federalización? Bueno, claramente yo creo que esta pandemia no debe servir exclusivamente para echarnos culpas o contar los muertos, sino para, vuelvo a insistir, ¿no? Repensar la Argentina, repensar la provincia, tratando de construir una realidad distinta donde podamos superar las asimetrías que ha dejado desnuda la pandemia. Asimetrías desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista territorial. Y en ese marco nosotros presentamos una iniciativa que le hemos denominado Brigadier General Estanislao López, que tiene que ver justamente con esto, con refederalizar el país y con que Santa Fe, que tiene una historia enorme a la hora de reivindicar el federalismo argentino, puede ofrecerle al país justamente la federalización de uno o más territorios del área metropolitana para tratar de construir una realidad distinta. En este marco, nosotros, en un todo de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Nacional, que establece que las autoridades del gobierno nacional residirán en el lugar que el Congreso Nacional fije para que ellas aniden, previa federalización de las legislaturas provinciales, hemos planteado la posibilidad de que la provincia de Santa Fe justamente tome esta decisión de efectivamente trasladar, de federalizar uno o más territorios de la provincia de Santa Fe para que el Congreso Nacional pueda trasladar el Congreso al ámbito del área metropolitana de Rosario. Consideramos que existe una numerosa cantidad de antecedentes históricos y razones actuales para proceder en este sentido. Y realmente creemos que esta pandemia ha desnudado justamente esas asimetrías que pueden justificar este traslado. Vos sabés que en la actualidad el 37% de la población de la Argentina radica en menos del 1% del territorio del país. En esa ciudad de Buenos Aires y esas 40 ciudades del área metropolitana anidan 17 millones de personas. Y evidentemente ha sido un elemento de enorme dificultad sanitaria, porque justamente el 90% de los contagios y el 90% de las muertes se han producido en esta zona, y ha sido una determinante para la expansión del virus, pero también esta concentración de población en el área metropolitana también ha afectado a nuestra economía, ¿no? Ya no, como decía Martínez Estrada, construyendo la cabeza de Goliat, sino la cabeza de un cuerpo raquítico que vamos viendo día a día, que ya no puede alimentar ni siquiera las neuronas de ese funcionamiento que ha tenido la Argentina durante tantos años, ¿no? Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires hoy representan más del 50% del Producto Bruto Interno de la Argentina, y las 10 provincias más pobres de la Argentina no expresan ni siquiera el 10% de nuestro Producto Bruto. Por eso, Santa Fe, que tiene una historia enorme de federalismo, creo que tiene que hacer un aporte, tiene que hacer una ofrenda a la nación,
y nosotros lo que estamos planteando justamente es que el área metropolitana de Rosario sea ofrendada al Congreso Nacional para que anide allí, bueno, el más federal y el más democrático de todos los poderes, que es el Congreso Nacional. Cachi, desde el retorno a la democracia, todos los intentos de descentralización administrativa, refederalización, por un motivo u otro, han fracasado. ¿Crees que en este caso estarían dados los consensos suficientes para llevar adelante la iniciativa? Bueno, sí, el fracaso ha sido histórico a pesar de las enormes advertencias, ¿no?, que ha habido desde los albores de la constitución de nuestro país. Recordemos que justamente el brigadier López, cuando logra junto a Ramírez y a los, digamos, representantes de la Argentina federal, vencer en Cepeda y construir lo que se llamó el Tratado de Pilar, que fue la primera vez que se reconoce el federalismo en la Argentina, ya se planteaba la necesidad de que el Congreso se constituyera fuera del ámbito de Buenos Aires. De hecho, se planteó que fuera en la ciudad de San Lorenzo. Y también recordemos que el propio Urquiza planteaba que podía ser justamente, digamos, el fenómeno de concentración uno de los problemas que iba a sobrevivir en la Argentina si no se lo resolvía, o el mismo Alem, que lo planteaba justamente cuando se consolidó en Ciudad de Buenos Aires, la capital. Pero la verdad es que tenemos mucha esperanza en función de que esta pandemia ha generado esa conciencia de la necesidad de refederalizar. Hoy, según nos indican algunas encuestas, como el observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, que hablan de que más de un 50% de la población de Ciudad de Buenos Aires está planteando que quisiera irse a vivir al interior del país. Y también existe un hecho que no es menor, que hay un presidente que ha dado signos y muestras de entender que es necesario refederalizar la Argentina. Como ustedes sabrán, en la ciudad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, el actual presidente, allá por el mes de agosto, antes de ser electo como tal, había hecho un compromiso federal y había planteado la necesidad de construir una Argentina donde todos los esfuerzos no se concentraran en el puerto de Buenos Aires. A partir de ese compromiso que hizo con gobernadores y dirigentes políticos de todas las provincias, él ha dado signos, ha dado muestras de pensar en la necesidad de refederalizar la Argentina. Uno de ellos ha sido justamente que establecer que en las distintas provincias de la Argentina existan capitales alternativas para que un gabinete federal al menos una vez al mes funcione en las distintas provincias. Y también ha habido gestos que a nosotros nos entusiasman, como ha sido la incorporación de la participación de las provincias del interior en lo que puede ser el concesionamiento y control de la hidrovía, una herramienta enorme de refederalización de la Argentina y una concesión que es vital para las provincias digamos, linderas con el río Paraná, y que hasta este momento era una decisión exclusiva del gobierno nacional, justamente el concesionamiento y el control, y ahora ha involucrado a las provincias. Santa Fe en 3 oportunidades estuvo cerquita de ser capital de la Argentina, específicamente la ciudad de Rosario, allá por el año 1868, 1869, 1873, un proyecto de un diputado santafesino, Granel, pero lamentablemente justamente en aquellas épocas
proyectos unitarios como el de Mativa. Nosotros en este momento sentimos que existe la posibilidad de repensar el país, primero por este grado de conciencia que se ha dado en el área metropolitana, ¿no? Y segundo porque existe un proceso político donde, bueno, numerosos dirigentes a nivel nacional, digamos, manifiestan justamente la necesidad de refederalizar. La verdad que lo he charlado también con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, hemos charlado sobre esta iniciativa. Diputado, estábamos hablando de de la regionalización, de la necesidad de que el país se desconcentre, una aspiración que buena parte de la dirigencia política comparte, pero que tiene dificultades para materializarla. Recordaba yo que en el día de hoy, cuando estamos grabando esta emisión, 12 de octubre, o en el día de hoy se cumplen 140 años de la asunción presidencial del general Roca. Y casualmente esa elección tuvo lugar después de la revolución de Carlos Tejedor. En rigor, Roca era partidario de una capital en Rosario, o en Río Cuarto, que era otra posibilidad, pero con la idea de llevar la capital a un punto, a una ciudad importante del interior y del medio del país, ¿no? Del centro del país. Lamentablemente esa opción, que yo creo que hubiese sido muy positiva, no se logró en buena medida porque el autonomismo o la pretensión bonaerense de enfrentar al gobierno nacional obligó al gobierno federal a hacer de la ciudad de Buenos Aires la capital federal, porque si no, no lograba consolidar su poder sobre las provincias, y sobre la provincia de Buenos Aires sobre todo. Pero hecha esta digresión histórica, yo lo que querría era preguntarle, ¿por qué piensa usted que una provincia tan importante como Santa Fe, que es indudablemente la segunda o la tercera, depende del caso, pero básicamente es la segunda provincia del país, nunca tuvo un presidente? En cambio, Córdoba ha dado tantos presidentes. ¿Qué pasa que no llegan los presidentes de Santa Fe? No sé si Bueno, escucha. la verdad es que sí, ¿vos me escuchás? Sí, sí. Vos sabés que la necesidad de que la capital anide en un lugar distinto del centro de mayor concentración poblacional, e incluso en un área mediterránea, situación que no ocurre con la ciudad de Buenos Aires, fue planteado por un hombre de mucha valía y reconocimiento en el ámbito de nuestra provincia, que era Nicasio Oroño, y él decía que justamente nosotros que habíamos en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista institucional, tomado como referencia a los Estados Unidos, en este aspecto, numerosos dirigentes de la ciudad de Buenos Aires, brevando de esa experiencia, en la Constitución de 1860, cuando Buenos Aires retorna a la federación, bueno, justamente habían contemplado que fuera el Congreso el que definiera esa capital. Recordemos que en el año 1853 había sido establecido que la capital fuera en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires no acepta eso, y Urquiza tiene que federalizar la provincia de Entre Ríos, que después, digamos, cuando queda en manos de Derqui, digamos, termina siendo la ciudad de Paraná, y cuando triunfa Mitre, vuelve a Buenos Aires. Vos bien señalabas, ¿no? Que en aquel momento se discutió mucho respecto de la capital. En una primera instancia, incluso la intención de Mitre era federalizar la provincia de Buenos Aires. Los autonomistas hacen que, bueno, que eso no suceda, y se termina resolviendo justamente en la época de Avellaneda, en la pelea entre Avellaneda y Tejedor, que terminan triunfando, digamos, los nacionalistas, y que hacen que la ciudad de Buenos Aires, digamos, se convierta en capital de la provincia y se traslade
la capital de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de La Plata. La verdad que en ese año, en 1880, creo que queda sellada la suerte de la Argentina de la concentración y no se dio en ningún momento la posibilidad de poder llevar la capital de nuestro país a ciudades que desde el ámbito del Congreso, que es el más federal y el más democrático de los poderes, se venía planteando. Justamente en ese periodo o en esa etapa es donde se plantea la posibilidad de que se traslade a Villa María o se traslade a la ciudad de Rosario. Te decía, en 3 oportunidades fue la ciudad de Rosario. Yo creo realmente que Rosario tiene un rol fundamental porque a lo largo de la historia siempre ha sido como la bisagra entre el interior del país y el puerto de Buenos Aires. Y aparte de las ciudades históricas más importantes de la Argentina, que, bueno, no tiene el rol de capital de provincia, lo que ha quedado demostrado que es una ventaja. Aparte está ubicada en el epicentro, digamos, o en el punto crucial entre, podríamos decir, el corredor bioceánico del Mercosur y la hidrovía, que es un punto neurálgico para salir de esta matriz reticular, esta matriz radial concentrada en Buenos Aires. Es una ciudad o un área metropolitana, en realidad, que tiene agua dulce, tierra fértil, que tiene rutas que la vinculan no solo con el resto de las provincias, sino con los países linderos del Mercosur, que tiene infraestructura ferroviaria, que tiene infraestructura de aeronavegación para poder vincular con el resto de las provincias, y que a diferencia de lo que fue el proyecto quimérico del traslado a Viedma Carmen de Patagones, puede ser un primer paso de refederalización. Obviamente que la refederalización de la Argentina va a requerir un grupo de políticas. Nosotros cuando presentamos esta iniciativa en la Cámara de Diputados, presentamos este traslado del Congreso junto a otras acciones que a nuestro criterio tenían que ver con refederalizar la Argentina, como es la regionalización de la provincia, como es la promoción de la inmigración inversa para dejar de concentrarnos, de seguir alimentando este fenómeno de concentración centrípeta en los grandes conglomerados urbanos, la necesidad de establecer una política de arraigo para que en aquellas ciudades que no son grandes conglomerados urbanos, la población pueda justamente permanecer en su lugar de origen y tener un destino en él, y a la vez, por otro lado, bueno, llevar adelante también un programa que nosotros en la provincia tenemos numerosos antecedentes muy exitosos de lo que podría ser una colonización de tierras improductivas, pero no a través de ninguna expropiación, sino también a través de políticas que signifiquen estimular justamente la posibilidad de que aquellas personas que poseen tierras improductivas puedan incorporarlos al mundo del trabajo y la producción, que creo que es por el camino donde la Argentina va a poder salir. Cachi, venimos hablando y profundizando mucho el tema de federalismo en este programa. Incluso la emisión pasada hablamos con el ex jefe de gabinete de la Nación, Jorge Rodríguez, sobre un proyecto que hubo de una modernización de la ley de coparticipación federal en el año 99, que quedó trunca. ¿Cómo ves vos eso, que para mí es una de las patas esenciales de todo esto que estamos hablando, que es la estructura de la modernización de una nueva ley de coparticipación? ¿Cómo ves vos esa posibilidad? ¿Cómo la ve Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara? Sí, yo creo que es uno de los pilares fundamentales para imaginar la refederalización de la Argentina. Y también creo que es muy importante, digamos, que se discute un programa por regiones, porque no solamente
es quién administra los fondos del Estado, sino también hacia dónde van dirigidos. Y me parece que en ese aspecto también debemos avanzar. La verdad es que en Santa Fe nosotros sentimos que el anterior gobierno atentó enormemente contra el federalismo, si bien es cierto que podríamos decir que el centralismo porteño no es patrimonio de la gestión anterior y se ha dado a lo largo de la historia de la Argentina, ¿no? Pero a través de lo que fue en su momento la eliminación del fondo sojero, que le otorgaba a las provincias un 30% de las retenciones de la soja, que a la vez le otorgaba el 30% a los municipios de lo que recibía cada una de las provincias, se afectó enormemente una visión federal que tenía la Argentina a través de la apropiación de los recursos del transporte, de los subsidios para el transporte, y a través de no haber cumplido con compromisos, a pesar de haber un fallo de la Corte Suprema de Justicia que existía del Gobierno Nacional con la provincia de Santa Fe, que en definitiva, más allá de las negociaciones, no se pudo cumplir. Se había afectado mucho el federalismo. Creo que es una materia pendiente. Nosotros sentimos y pensamos, como te decía recientemente, que tanto de la Cámara de Diputados como desde el Gobierno Nacional hay indicios de poder avanzar, y la verdad que miramos con muchas expectativas, ¿no?, que esto suceda. También creemos que más allá de la voluntad de un funcionario o de un gobernante de turno, debemos repensar las instituciones, y por eso planteamos la refederalización de la democracia y la refederalización de las instituciones nacionales a partir del traslado del Congreso. Yo le decía a un colega de ustedes, hubiera anidado en la ciudad de Rosario, las quemas se hubieran podido evitar porque el Congreso ya hubiera dictado en tiempo y forma una ley de humedales que impactan enormemente sobre nuestro territorio. Seguramente incluso el Congreso y el gobierno no hubiera cometido errores que el mismo gobierno reconoció, por ejemplo, a la hora de abordar el problema de Vicentín, que es una actividad muy importante para nuestra provincia, la actividad agropecuaria, y seguramente también a la hora de distribuir los recursos para subsidiar el transporte de toda la Argentina, tendríamos un sistema más justo. Creo que cada vez que uno acerca más a la ciudadanía las decisiones, se puede lograr soluciones más ajustadas con la realidad, y llevar justamente el Congreso a las regiones que expresan un proyecto de Argentina que aporta a partir del crecimiento, el desarrollo, el trabajo y la producción, creo que sería muy importante. Así que nosotros apostamos fuerte a que en este tiempo de pandemia, podamos aprovechar justamente las enseñanzas que nos dejó este momento histórico y podamos salir mejores, con instituciones que respondan justamente al desafío, ¿no?, de poder superar las asimetrías que creo que son, como las que estamos charlando, fundante de los problemas que hoy tenemos que abordar. Cachi, recién mencionaste el tema Vicentín. Como santafesino, ¿cómo viviste ese momento y si considerás, como piensan muchos analistas, que de alguna manera Vicentín fue un caso testigo, bisagra en la marcha del gobierno? Bueno, yo creo que la Argentina es un país que en general le cuesta aprender de sus experiencias, ¿no? Y estuvimos muy cerquita de volver a caer en una confrontación
que nada bien nos ha hecho a nivel histórico. Creo que debemos empezar a pensar en que debemos construir un país donde el campo no sea enemigo de la industria y el desarrollo del interior no sea enemigo del desarrollo de, bueno, justamente de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y me parece que Vicentín fue un llamado de atención para no volver a caer en confrontaciones históricas que tanto daño nos han hecho. Creo que bueno, es una oportunidad para reflexionar. Incluso creo también que fue una decisión muy sabia la del presidente, la de reconocer el error, sobre todo del procedimiento por el cual trató de solucionarse un problema que a todos nos atañe, ¿no? La verdad que me parece que es un tiempo para repensar también desde ese punto de vista la Argentina. Creo que ha habido gestos interesantes del gobierno invitando, digamos, a que, bueno, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, pueda empezar a comprometerse con este proceso histórico. Me parece que también desde ese ámbito hay una propuesta para, bueno, para aumentar las exportaciones de 60.000 millones a 100.000 millones por año, a lo que nosotros los santafesinos decimos al sector que consideramos como la vaca viva en contraposición al proyecto petrolero, que también es muy importante para el futuro de la Argentina, que es vaca muerta. Y me parece que en este aspecto tenemos que salir de las antinomias del pasado y empezar a pensar el futuro. Esta idea de imaginar justamente una Argentina que apuesta a la producción, al trabajo, al desarrollo tecnológico, a la generación de valor agregado, creo que puede justamente precisar las acciones de parte del Estado a partir de poderes del Estado que aniden en ese interior del país, que muchas veces, por falta de conocimiento de sus desafíos, de sus aspiraciones, incluso de sus necesidades, a veces se siente que no está contemplado o incluido dentro de un proyecto nacional. Cachi, y la opinión pública, ¿cómo quedó después de este, quizás sin sabor que fue la experiencia de Vicentín? Bueno, la verdad es que yo creo que en el ámbito de la provincia fue muy bien recibido esta idea del presidente de dar marcha atrás, de decirle con toda sinceridad a la población que entendía bueno, que iba a ser aplaudida su decisión, y creo que todos estamos esperando de parte del gobierno de la provincia que, bueno, que se termine, digamos, arribando a una solución que ha afectado a numerosos productores y que efectivamente, bueno, ahora ha caído en manos del gobierno provincial la resolución de este problema. Todos le hemos brindado, por lo menos en el ámbito provincial, nuestro apoyo a Omar Perotti para que asuma, digamos, el liderazgo en la resolución de este conflicto, y creo que todos hemos quedado satisfecho en cuanto a la decisión del gobierno nacional de, bueno, de dar un pasito para atrás y transferirle justamente a una provincia y a sus autoridades la responsabilidad de resolver un problema con su respaldo que nos afecta de manera directa. Vos sabés que el Grupo Vicentín, eso significará también que podamos analizar con mayor detalle qué sucedió en la empresa,
quiénes son los verdaderos responsables de lo que ha sucedido allí y cómo podemos evitar las consecuencias, podríamos decir, que han perjudicado de manera muy importante a muchos de los actores económicos de la actividad agropecuaria en la provincia. Cachi, te hago la última pregunta de mi parte. Todos sabemos que sos un estudioso y un experto en materia de seguridad. Dos preguntitas. ¿Cómo valorás la actuación del ministro Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe? Y hace unas semanas te designaron coordinador del Observatorio de Víctimas del Delito de la provincia. ¿En qué consiste dicha tarea? Bueno, la verdad es que yo creo que el problema de la inseguridad en la provincia es responsabilidad de todos los poderes. Del Poder Ejecutivo, que tiene la tarea de llevar adelante la prevención y acompañar la persecución de aquellos que violan la ley penal. Del Ministerio Público de la Acusación, que en la provincia de Santa Fe la verdad que desde su creación ha tenido una actuación muy distinta de la que la ciudadanía está necesitando y que realmente tiene que hacer correcciones del ámbito del Poder Judicial y también desde el ámbito del Poder Legislativo. Nosotros somos una provincia que modificó el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Procesal, que la verdad que no ha ido de la mano de la solución del problema de la inseguridad. Y sobre la actuación del ministro Saín, la verdad que yo creo que debe opinar el gobernador, que es el que define y designa a sus secretarios y a sus ministros, y la ciudadanía a partir de los resultados que el Ejecutivo y sus colaboradores vayan logrando día a día. En lo que a nosotros respecta, nosotros queremos colaborar con aquellas leyes que le brinden al gobierno provincial las herramientas necesarias para justamente dar solución al problema de la inseguridad, que es lo que nos está reclamando la ciudadanía. Y en ese aspecto, nosotros creemos que es necesario dar un giro de 180 grados en materia legislativa, y por eso quien te habla ha planteado no solamente el Observatorio de Víctimas, sino una ley de derechos y garantías que efectivamente contemple a las víctimas y a sus familiares, la modificación del Código Procesal Penal, la modificación del Código Procesal Penal Juvenil, y también que modifique la forma de designación de el Ministerio Público de la Acusación en cuanto al fiscal general y los fiscales regionales, y que permita acercar el funcionamiento del Ministerio Público con la demanda de la ciudadanía de una mayor persecución de aquellos que violan la ley penal y una clara política en materia de persecución penal en la provincia que haga que salgamos de esta situación compleja. También las modificaciones de leyes que tengan que ver con nuestra realidad. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe tenemos una enorme comisión de delitos con el uso de armas de fuego. En los primeros 6 meses de lo que va de este año, 485 heridos en el área de Rosario y el Gran Rosario por armas de fuego, 302 en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana. Y tenemos un código de procedimiento penal donde aquel que use, porte o tenga un arma en la comisión de un delito no tiene, digamos, considerado como peligrosidad procesal la utilización de esas armas, por tanto no se le puede aplicar la prisión preventiva. Bueno, todas estas acciones desde el punto de vista legislativo, nosotros queremos llevarlas adelante para ayudar justamente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a cumplir con este objetivo social, y en ese marco estamos colaborando.
hemos creado justamente el Observatorio de Víctimas de Delitos porque consideramos que la provincia viene retrasada desde el punto de vista institucional en cuanto al reconocimiento de derechos de, bueno, de este actor olvidado del proceso penal, que es la víctima de delito, que está atravesada por el delito por la incapacidad del Estado, en primer lugar, de garantizar la seguridad, por la incapacidad del Estado de garantizar que se termine con la impunidad y por la incapacidad del Estado de garantizar que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Y me parece que justamente en este aspecto hay mucho por trabajar, esperamos cumplir con nuestro cometido, sabemos que es un proceso, pero queremos justamente aportar en el desarrollo de ese proceso que justamente haga que, bueno, que las víctimas de delito no se sientan como en la actualidad, que se sienten discriminados y no reconocidos en sus derechos, aún siendo uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Cachi, te agradecemos tu tiempo, fue un placer conversar con vos y nada, a tu disposición para seguir difundiendo la voz del interior. Esto fue una nueva emisión de Círculo Rojo TV y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.